Entonces, voy a comenzar con la primera pregunta. Usted va a hacer un evento, ahorita vamos a hablar de él, pero usted se refiere al cerebro como mega máquina. Yo quisiera que usted brevemente nos contara por qué usted le está diciendo a esto mega máquina, que para los que no somos científicos nos causa algo de curiosidad. Bueno, a ver, mega máquina es la construcción de una serie de procesos que los seres humanos como tal debemos tener en cuenta, Alejo, para que construyamos y generemos unos procesos para nuestra conducta habitual. Uno de los grandes problemas de los seres humanos es que nosotros no construimos hábitos correctos. Nos vamos más por la habitualidad. Entonces, por habitualidad lo convertimos en rutinas. Entonces, decimos la rutina del ejercicio, la rutina alimenticia, la rutina de cómo nos comportamos. Entonces, desde ahí ya le estamos dando al cerebro una conducta informativa de que lo que estamos haciendo son patrones, pero que los patrones no necesariamente tienen unos parámetros de exigencia. Entonces, desde allí es desde donde lo que nosotros queremos hacer con mega máquinas y lo que yo hago con personas para el entrenamiento de alto rendimiento cerebral es enseñarles su capacidad máxima, porque no podemos generalizar. Por eso el entrenamiento es individual y el proceso en mega máquinas se hace para cada uno de los asistentes desde un esquema general. Entonces vamos a empezar a desglosar lo que es este esquema. Cuando nosotros generamos un proceso de conducta, lo primero que tenemos claro es que buscamos hacer las cosas bien. Y de hacer las cosas bien lo volvemos repetitivo. Entonces nos volvemos máquinas de repetir. No nos ponemos en el plan de ser máquinas de procesar. Entonces en el proceso, como lo llamamos nosotros, empezamos a incurrir en un montón de errores. Y el primer error es que le damos tiempos a situaciones que no tenemos control. La gran mayoría de los seres humanos no sabemos que el cerebro se habitúa en 21 días. Nosotros construimos un hábito en 21 días. Nosotros dejamos de consumir o aprendemos a consumir y le incorporamos al cerebro la información en 21 días. Entonces, el primer paso que hay que tener claro para comenzar a generar una mega máquina es empezar a desvirtuar mitos. Nosotros nos tenemos que salir del contexto del que, sí, levanta las manos, eres una persona maravillosa, todo te saldrá bien. No, o sea, los seres humanos tenemos momentos e incidencias de dificultad, donde el gran proceso es aprender a darnos cuenta que el cuento no es equivocarse, es no dejar de que nos equivoquemos, no. El cuento es darnos cuenta de que tenemos que tener la capacidad de aprender a enfrentar el error con una estructura lo suficientemente sólida a nivel mental para saber que podemos tocar fondo, pero también tenemos la capacidad de salir de él. Ahora, somos excesivamente indisciplinados en el proceso de lo que es la interacción hacia nosotros mismos. La gran mayoría de las personas construimos el hábito solo para satisfacer a los demás. Cómo me quieren ver, cómo me visto, cómo actúo, cómo perfecciono un encajonamiento hacia lo que los demás ven de mí. No nos ponemos en el plan de identificar que al primero que nosotros tenemos que satisfacer y le tenemos que dar una línea de incidencia real es a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nosotros al cerebro lo atropellamos. Entonces nos generaron un serio daño desde la estructura mental al decir de que unos son capaces y otros no. Ah, es que él puede porque él tiene las capacidades económicas. Ah, es que él le va mejor porque estudia en una universidad Play. Ah, es que como él tiene cómo alimentarse, entonces para él en el proceso literalmente tiene mejor posibilidad. Se ha comprobado científicamente que para el cerebro la situación real es el reto. Y nosotros lo que tenemos que aprender a darnos cuenta es que tenemos una máquina que nosotros decidimos cuánto la retamos o cuánto la dejamos de utilizar. Desde ahí es desde donde nos encontramos con el paso de la realidad personal. Si uno le dice a una persona, digamos en mi caso, yo me despierto todos los días
así sea domingo, porque la gente tiene el mito del domingo, todos los días entre las 4:10 y 4:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque mi momento de brillantez mental, que es algo que van a ver en Mega Máquinas, es que mi cerebro tiene mayor afluencia entre las 4:35 y las 5:50. Yo aprovecho mi tiempo máximo a nivel cerebral para construir todo lo que es el delineante de mis ideas. Pero nosotros, desde el proceso, no lo hacemos a una conducta real. Y la conducta real es ¿qué? Que la gente utiliza esta palabra que yo lo respeto, pero que me parece desastrosa. Ay, 5 minuticos más. ¿Cómo está rica la cama? ¡Ay, no! ¿Quién se levanta con este frío? No. La gente tiene que aprender a darse cuenta de que el cuerpo es literalmente lo que el cerebro permite. Y que en el cuerpo humano no se mueve un solo poro si el cerebro no lo autoriza. Entonces el cerebro es la máquina que nosotros tenemos que cuidar, fortalecer y consentir. Y desde el consentimiento de este proceso es que nosotros debemos generar líneas de hábitos responsables. Ahora, una persona que aprecio mucho me preguntaba, Hernán, es que yo construyo mi día desde la mañana. Entonces yo le dije, estás perdiendo tiempo. Me dijo, ¿perdiendo tiempo? ¿Cómo que perdiendo tiempo? Y yo, claro, estás utilizando 1 hora, 1:30 en la mañana que debiste utilizarla desde el día anterior. Entonces aquí va el primer tip, Alejo. La gente debe aprender a darse cuenta que el día de uno empieza desde la noche anterior. Okay. Las personas que tienen capacidades funcionales superiores a nivel cerebral programan desde el día anterior. Y lo programan desde la disciplina. No desde el que me voy a leer el libro Hiper Mega Play porque me lo recomendaron. No, o sea, construye tú tu mundo. ¿Sí? Hay libros y hay guías que sirven para educarse, para culturizarse y para generar una trascendencia. Pero si lo miramos desde la conducta real a nivel humano y desde el parámetro cerebral, los grandes guías y las personas que han generado incidencia en el mundo nunca han tenido un guía. Ellos se vuelven la guía de otros. ¿Sí? Gandhi, Thomas Alva Edison, que ahora les voy a comentar algo sobre él. ¿Sí? Jesucristo, la Madre Teresa de Calcuta, Johnny Rexford, Tesla, Einstein. Fueron personas que desde el contexto mental tenían una parametrización en la que el mundo como tal los veía diferentes. Entonces el verse diferentes para muchos es ser malo. Y lo que el cerebro muestra es que ser diferentes es ser capaz. Entonces desde la capacidad nosotros tenemos que aprender a ser capaces a construir nuestro día desde el día anterior. Porque el futuro no existe. El pasado ya pasó y el presente es lo que estás haciendo ahora. Y mi ahora es Doctor, que estoy hablando pero contigo. ¿Cómo hago eso? O sea, yo me siento con un cuaderno y digo, bueno, mañana a las 7 de la mañana voy a recoger una persona, luego tengo una conferencia, luego hago como eso, o cómo me programo mentalmente para que ese nuevo día sea exitoso. Listo. Lo primero es que no tienes por qué programar tu actividad, te tienes que programar tú. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué tienes que programar tú? En mi caso, lo que hago es que desde el día anterior veo lo que dejé pendiente en el día que ya pasó. Uno no puede dejar tareas inconclusas. Al cerebro le horroriza los pendientes. Entonces, lo que se tiene que tener en cuenta es que desde mi día anterior es qué dejé de hacer hoy, porque debe ser mi prioridad para mañana. Porque si yo me voy llenando de pendientes, Alejo, lo importante se vuelve urgente. Entonces, es urgente pagar los servicios, es urgente estudiar para el taller, es urgente presentar la prueba, es urgente. Entonces, nos salimos de la realidad humana que es vivir tranquilos para vivir en el trajín de la cotidianidad. Entonces, lo que vos primero tenés que hacer es, uno, ¿qué quedó pendiente? Okay. ¿Sí? Segundo, asumir la responsabilidad de construir con disciplina. Y la disciplina es que vos debes obligar a tu cerebro a generar patrones de conductas establecidos. Entonces, una de las cosas que yo hago es que cuando llega la noche, yo dije, bueno, hoy atendí 22 pacientes, de los 22 pacientes faltaron 3, tengo que indagar mañana por qué no fueron. 2, asumir la responsabilidad de que me equivoco.
nos volvemos expertos, totalmente expertos en sacar excusas para la no equivocación. El problema no es equivocarse. El problema es aprender a manejar la conducta y la capacidad de decir, pues puta, me equivoqué y lo tengo que remediar. ¿Sí? Pero si nos volvemos un trúmulo, situaciones donde siempre creemos que vamos navegando en una perfección porque construimos un éxito falso, eso es lo que hace que nos acostemos con la aparente conciencia tranquila. ¿Sí? Y la conciencia tranquila es que dejamos cosas atrás. Entonces, yo quiero aprender a estudiar inglés. Ah, pero yo sé que la tarea la tengo que presentar, se la presento a Alejo el viernes, entonces la hago el jueves en la tarde. No, ¿para qué desutilizas tu tiempo? Sabiendo que ahora tenés la oportunidad de hacerla, entonces hacela ya. Okay. ¿Sí? Los ya son las realidades. Los ahora son incertidumbres. Y los quién sabe es la actitud del mediocre. ¿Quién sabe si sea Doctor, capaz? Yo quiero interrumpirle a usted ahí, si me permite un momento, Claro que y sí. decirle a la gente que está conectada que todo esto que el doctor está hablando va a ser parte de un taller que ya le vamos a contar todos los datos, está en sus redes sociales, también está en las mías para que estén muy pendientes. Usted hace unos minutos atrás hablaba de desmitificar y comenzar a quitar esos bloqueos que tenemos mentalmente. Se lo digo porque muy seguramente muchos de los que nos están viendo a esta hora dicen o han dicho o hemos dicho, hombre, me encantaría aprender inglés, pero yo ya no aprendí, estoy muy viejo. Hombre, me hubiese encantado emprender, pero no, me lleno de miedos. Hombre, a mí me hubiera encantado bailar, pero yo siento que ya no soy capaz. Entonces estamos haciendo como ciertas renuncias y eso se nos queda talado en el cerebro. Supongo que el cerebro entonces dice, ah, bueno, entonces bloqueo esa parte y ya usted jamás va a aprender inglés. ¿Cómo desbloquear? Sé que esto que le estoy preguntando, pues usted pudiese hacer una tesis de ella y 30 libros, pero aprovechando este tiempo, ¿cómo desbloqueo esas cosas que no me han permitido hacer cosas grandes? Lo primero, darnos cuenta de que el tiempo no existe. O sea, el cerebro no envejece, Alejo. El cuerpo genera una cronología, ¿sí? Y una de las cosas que quiero poner en hincapié en este momento antes de darte la respuesta es que Adolfo Hitler construyó una comunidad que él ya lo llamó la raza perfecta y le quitó a niños menores de 18 meses, les quitó el esquema horario. O sea, ellos no sabían cómo era el reloj, ellos no sabían cómo se definía la estructura del tiempo. Básicamente los dotaba de capacidades informativas en diferentes lenguas y de diferentes ámbitos. Cuando a ellos los encontraron, que hubo una línea de hecatombe hacia lo que es el proceso de la identificación hitleriana, se dieron cuenta de que estos seres humanos, que realmente eran 23, ¿sí?, tenían una capacidad cerebral de 232 rads por segundo. Es como ir de aquí a la China en 14 segundos. O sea, eran personas que la capacidad cerebral era tanto tan volada que no tenían un idioma. Tenían la forma de interpretar la lengua. 2, manejaban secuencias matemáticas pitagóricas, acrónicas y platónicas. La gente se sorprende conmigo porque yo manejo 4.737 fórmulas matemáticas y 15.432 algoritmos. Y mi cerebro tiene unas características mínimas a comparación de esto, ¿sí? Pero, ¿por qué quiero ponerte este ejemplo? Primero, porque es que el cerebro le cree, como dice mi psicóloga en Segrain con María Fernanda, un saludito muy especial para ella, se le mete la loca. O sea, usted se deja creer de esa vaina negativa que está en su cabeza y su vida se le vuelve mierda en 2 segundos. ¿Sí? Porque es el que te dice no vas a ser capaz. Porque es el que te dice no puedes. Porque es el que te dice no va a ser suficiente. ¿Para qué lo haces si tenés 60? ¿Sí? Y aprender inglés a los 72 años. No, uno en Alemania ve personas a los 95 años montando bicicleta y yendo a las clínicas a mostrar que están sanos. Pero aquí le vuelven a la persona la vida mierda porque le dicen que a los 38 años ya está muy viejo para ejercer un empleo. Entonces la gente se va con la estructura social, ¿sí? La gente se va por ahí. O sea, socialmente yo ya estoy muy viejo para pretender aprender inglés. Socialmente yo me voy a ver desenfocado en un aula de clases porque la mayoría de los estudiantes tienen 21, 22 y 23.
y yo tengo 50. Listo, ahora miremoslo desde ahí. ¿Quién tiene más valor? Los seres humanos estamos hechos de valor y de mediocridad. El que tiene el valor de enfrentarse nunca va a dejar de crecer. El que le pone excusas al crecer es porque dejó de ser. Yo veo miles de seres humanos caminando por la vida donde no están viviendo y donde lo único que hacen es actuar por inercia. El cerebro odia la inercia. Y odia la inercia porque deja de ser él para construirse en la conducta de lo que vos crees que es adecuado. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro nosotros para desmitificar es que en el proceso real de los seres humanos el tiempo no existe. El tiempo lo pones vos. La hora de clase, los 40 minutos de la visita, los 30 minutos de la cita. Entonces, se vuelve una situación donde yo conozco viejos de 16 años y conozco jóvenes de 90, pero es porque la actitud mental es la que finalmente rige el proceso. Cuando vos empezás a construir tu cerebro de la forma adecuada, ¿sí? En ese momento, el proceso lo que hace es que te saca de la mitificación. O sea, te saca de los horarios, te saca de la forma de ver las cosas, te saca de la estructura social y adicionalmente te da la posibilidad de decirte, venga, que aquí hay 432 millones de puertas neuronales para que usted haga lo que le dé la gana. Ya Doctor, pero entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es darnos cuenta que, uno, no dejarse llevar por la conducta. Ok, sí, ¿Sí? perfecto. Lo primero. O sea, eso del loro viejo no sabe hablar, chao, adiós. Eso lo inventaron en un preescolar llamado Pinocho porque no aceptaban niños sino hasta los 5 años. Pero la profesora tenía 72. Guau, imagínese, imagínese. Pero entonces, bueno, usted decía, primero, erradicar todos esos bloqueos que yo puedo aprender lo que sea en el momento que sea. Tú puedes hacer lo que quieras en el momento que quieras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos dos patrones. El primero, conducta. La conducta está regida bajo los esquemas sociales. No está bien, y ahorita le estaba yo aquí hablando a mi esposa, y yo, tan bacano ese sombrero que tiene Alejo. Pero si yo me pongo tu sombrero en mi consultorio, van a dejar de decir, Hernán es un científico, no, ese man es un chamán, ese man es un gurú, ese man ¿sí? Y desde ahí es donde empieza el perjuicio social. Entonces al perjuicio social es el que nosotros le damos la aceptación para mediocrizarnos. No, o sea, respete su cerebro. ¿Y cómo respeta usted su cerebro? Generando la tarea adecuada. Listo, no deje nada pendiente. Se ha comprobado que científicamente las posturas del Alzheimer es porque nos vamos al pasado a buscar huevonadas que no necesitamos. Ah, qué interesante eso. ¿Sí? Por eso es que cuando los seres humanos que tienen lineamientos alterativos a nivel del Alzheimer, con la música recuerdan. Ahorita estabas hablando de ese maravilloso arte de ser artista. Pero ¿qué pasa? Que ahí venimos a otro cuento, Alejo. La gente se rotula. Ah, no, es que yo soy artista, pero yo no toco piano, yo toco flauta porque toco vientos o toco guitarra porque toco cuerdas. No, usted es artista. Utilice esa máquina maravillosa para en cuestión de 21 días aprender a generar cualquier tipo de conducta con cualquier instrumento. Ahí. Pero póngale el empeño, que es la segunda clave. Y en la segunda clave lo que nosotros tenemos que tener claro es que después de que ya tienes lo pendiente resuelto y definido para hacer al siguiente día, entonces utiliza tu cerebro de la forma adecuada. La primera, al cerebro hay que obligarlo. Porque el cerebro, como todos los órganos del cuerpo, es perezoso. A nosotros nos diseñaron con pereza y nos hicieron con pocas ganas. ¿Sí? La gente se frustra por 6 meses de algo que no le salió bien. Si vos miras la cultura oriental, que en algún momento hablábamos de eso, los orientales construyen sus empresas para la 6ª generación. Y ahorita uno monta un plan de emprendimiento y puerca, es que no, esto está muy duro, el COVID no se vende, Se lo voy a decir a título personal y mi grupo de trabajo lo sabe. En el caso de nosotros, mi grupo de trabajo conmigo, hicimos 3 empresas y cuento con un grupo de trabajo maravilloso, que lo que tengo totalmente claro es que con ellos yo aprendo. Y aquí es donde va la segunda clave. La primera, cuando nosotros obligamos al cerebro a que aprenda, aprender y enseñar
se aprende 2 veces. ¿Vos por qué tenés esa capacidad cerebral tan bacana y sos un tipo tan admirable, Alejo? Porque es que el enseñar desde la docencia es el aprender varias veces en el día. Lo mismo que uno cree que ya sabía, ¿sí? Esas palabras son de Thomas Alva Edison. ¿Para qué buscar discípulos si yo todos los días tengo que aprender más de mí? Entonces ahí es donde, digamos, en mi caso, y algo que van a aprender en Mega Máquinas, es que lo primero que usted tiene que aprender a darse cuenta es que usted tiene que obligar a su cerebro a recordar que soñó. Uy, eso está muy interesante. A ver, ¿cómo así? Listo. Te voy a explicar. Digamos, en mi caso, yo Porque tengo una... se lo digo, doctor, porque particularmente yo me acuerdo de lo que sueño muchas veces. Claro. Claritico. Pero es porque vos utilizas tu línea cerebral desde la conducta y la exigencia al enseñar, no al aprender. Cuando uno aprende, uno va regido. Cuando uno enseña, uno busca la mejor metodología. Cuando es un buen docente, claro está. Porque para mí, es más, algún momento a mí me preguntaban, ¿quién debería tener mejor salario? Y yo, el mejor salario lo tienen que tener los docentes. No, ¿cómo así? ¿Por qué? Los médicos, usted se merece más que yo. ¿Y yo qué me gano si yo no soy médico porque no tuve quien me enseñara? Claro, claro, claro. Qué bonito Entonces, eso. Sí. entonces, desde ahí es desde donde uno tiene que dar el reconocimiento real. Entonces, vamos al segundo punto. Y el segundo punto es la exigencia. Los seres humanos siempre soñamos. Nunca se deja de soñar. Dormido nunca se deja de soñar. Y despierto se sueña. Pero para soñar despierto se tiene que tener carácter. ¿Sí? El 88% de los seres humanos nos da miedo tener carácter. Por eso los dineros, las posturas y las líneas situacionales a nivel global van regidos por familias. ¿Sí? Porque esa familia exige. Porque es que hay una conducta y una disciplina. Pero si vos llegas y coges, si vos exigís a tu hijo a que se levante a las 5 de la mañana, no, pero ¿por qué lo está levantando a esa hora? ¿Cómo hace? Mi hija particularmente se levanta todos los días a las 5:10 de la mañana. Y a ella la recoge el transporte y va a estudiar. Entonces, desde ahí es desde donde nosotros tenemos que tener claro, lo más sano del día es madrugar. Es lo más sano. Apenas usted, y lo voy a poner en mi caso, y se lo voy a enseñar a la gente en Mega Máquinas a que ellos lo hagan de forma individual, es que yo lo primero que hago es que cuando yo me levanto, me siento, le doy gracias a Dios, soy creyente de Dios, ¿sí? Porque esta vaina no está aquí de porque sí. Y desde el lineamiento científico, a mí mucha gente me pregunta, pero usted cómo siendo un científico de tercera línea cree en Dios. Y yo le digo, bueno, entonces argumenteme usted por qué no cree. Y la respuesta es el silencio. Entonces, lo primero que hago es darle gracias a Dios. Lo segundo es que recuerdo que soñé. Pongo mi cerebro en obligatoriedad a recordar. ¿Sí? Segundo. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo hago? Porque aquí la gente me está colocando en el chat. Yo no, a veces ni sueño, yo no me acuerdo. ¿Cómo logro ese hábito de poder recordar? Lo primero es respetar el cuerpo. Que ahí es donde voy. Si vos no utilizas una máquina, ¿cómo la vas a obligar a que funcione si no la utilizas? Vas y la aprendes cada 3 años y después decís, no, la máquina se dañó. No, usted la dejó dañar. Y eso hacemos con el cerebro. Nosotros utilizamos el cerebro cuando necesitamos hacer una prueba. Güey, puta, 3 por 8, 143 por 22 y 1612. ¿Cuánto? No, la calculadora es más fácil. ¿Sí? Entonces nos vamos al facilismo de. ¿Sí? Pero si vos llegas y vos te sentás, ¿qué fue lo que yo soñé? 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 Al principio te va a ser muy duro porque vos crees que es duro. Pero llega el momento, Alejo, de que vos interactúas sueños y sabes qué soñás y sabes cómo controlar la línea del sueño. Ah, no, yo sé que voy aquí, estoy en un peligro porque muy posiblemente tengo algo que me está pasando en el cuerpo, porque el sueño son códigos. Entonces yo sé que estoy soñando, necesito mirar cómo termina el sueño. Yo decido cómo lo termino. ¿Sí? Ahí es donde vos aprendes a tener capacidad cerebral, pero no es porque te sientes en la cama y que soñé, ay, fue puerca, nada, que soñé, no. Es un ejercicio continuo, Es porque tarea. Porque conozco a muchas personas, y me incluyo, que en cierto momento somos capaces de modificar el sueño. Es decir, bueno, esto es un sueño, y como es un sueño, entonces voy a volar, y salimos volando. Eso obedece también a un patrón, a una conducta, ¿no? Creo que se le fue el internet, Alejo. A ver, no, yo por aquí lo estoy viendo.
Está saltoneando, como el internet se ve la variable. Pero repíteme, Bueno, Alejo, qué pena. Ahí. yo aquí lo veo muy bien. Hay personas, y me incluyo, que tenemos la capacidad de modificar el sueño. Es decir, Sí. estoy corriendo por una pradera, viene un toro detrás de mí y yo digo, hombre, no, esto es un sueño, entonces voy a volar y salgo volando. Sí. ¿Eso es fortuito o eso hace parte de esa capacidad de pronto un poquito más extendida de lo normal? Esa es la capacidad estructural que tenemos los seres humanos cuando aprendemos a respetar nuestro cerebro. ¿Tú cómo haces para respetar tu cerebro? Aprendiendo. Vamos al tercer punto. Y es, ¿por qué controla los sueños? Porque tú obligas a tu cerebro a que se generen palabras nuevas, a conversar en un idioma diferente y a construir un lineamiento en el que no te quedas con el poco de más. La tercera cosa que el cerebro más odia es la mediocridad de aprender. Nos quedamos con el poquito. No, es que vea, Cristóbal Colón llegó a América en 3 carabelas. Pura mierda, eran 5. Una se quedó saliendo de España y la otra se perdió entrando aquí a San Salvador, que se llamaba La Guiñeda. Pero eso vos no lo aprendes porque simplemente te llegaron con el chisme. No, leer. Ok. Ir más allá la ir invitación. más allá, listo. ¿Cómo haces vos para ir más allá? El tercer paso de la conducta de megacerebros y delineamiento de megamáquinas. ¿Es cuál? Obligue a su cerebro a hacer cosas que habitualmente no haces. Ah, eso está perfecto. Sí. Okay. Cuando vos te levantás, y aquí voy a darlo somero, pero en el curso como tal explicamos el paso a paso, ¿sí? Y se hace de forma individual. Cuando vos te levantás, vos lo primero que tenés que hacer es obligar a tu cerebro a que funcione con la mano que no utilizas. Okay. O sea, lavarme los dientes con la izquierda en mi caso, sí, que no es la mía, atarme los zapatos, qué sé yo. Okay. Sí, sí, listo. Después de que vos haces eso. Sí. Vos, o sea, doctor, que todo eso de hacer sudokus, de lavarse con la mano contraria, o sea, eso sí funciona. Sí, o sea, pero si lo haces 3 días, si lo haces 3 días, te va a funcionar lo mismo que para lo que los hombres nos funcionan las tetillas. Para nada. ¿Sí? Ok. Vos lo que tenés que tener clarísimo es que vos tenés que volverlo una situacionalidad de conductas exactas sin necesidad de que se vuelva una exigencia. Que para el cerebro sea tan plano la derecha como la izquierda. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Yo aprovecho, doctor, una pregunta que veo por ahí en el chat que me parece muy interesante y era una de las que tengo por ahí guardadas para más adelante, y es el tema de la alimentación. Sabemos que si nos alimentamos mal, el cuerpo como tal se llena de grasa, nos volvemos más gordos, no corremos ni hacemos ejercicio, pues es peor. Supongo que pasa lo mismo con el cerebro, y si es así, ¿qué cosas debemos evitar en la alimentación y qué cosas deberíamos consumir en la alimentación para ayudarle a esta máquina? Bueno, Alejo, quiero hacerte una claridad ahí y no es que seas tú. Es el 88% de la población mundial creen que comen para el cuerpo. No, nosotros comemos para el cerebro. El cuerpo es la maquinaria que procesa para que el cerebro funcione de la forma ideal de acuerdo a los nutrientes. Una de las cosas, y yo se lo recomiendo a mis pacientes, es esto. El vino. El vino tinto es el equivalente, una copa al día, no una botella. Una copa de vino tinto equivale a 1 hora de actividad física cardiovascular completa. Wow. 2, a una conducta sexual orgásmica satisfactoria. 3, tiene una copa de vino de más o menos entre 9 y 12 onzas, 8.332 ORACs, o sea, antioxidantes positivos para la estructura neuronal. ¿Sí? Entonces, por regla, después de los 35 años, los seres humanos debemos tomarnos una copa de vino tinto en la tarde o en la noche. Ok. ¿Sí? Eso genera antioxidantes y tu cerebro se va a acostar relajado, tranquilo y con un patrón de estructura sano a nivel de oxígeno.
El cerebro necesita dos cosas dentro de lo que es el parámetro masculino: tranquilidad y antioxidantes. ¿Sí? Desde ahí. En el cerebro de las mujeres es más complejo porque las mujeres tienen unas características mucho más grandes. El cerebro de las mujeres nos lleva a nosotros 217 años de desarrollo, los hombres. Entonces, desde ahí es desde donde las mujeres tienen algo que se llama multifuncionalidad, utilizan los dos espacios cerebrales. ¿Sí? Entonces, ahí, cuando nosotros aprendemos, uno, a programar, y lo hacemos desde la forma básica del día anterior, ya le estamos enseñando al cerebro de que las cosas no se hacen fortuitas. Ay, no, marica, de pura suerte me ganaron las cosas y me salieron bien. No. O sea, usted está haciendo que su cerebro construya una habitualidad donde el éxito se vuelve una constante, porque el éxito básicamente es una palabra. Pero en la realidad, el éxito es hacer las cosas bien porque a usted da el placer de disfrutártelas, que es lo que vos haces enseñando. ¿Sí? Entonces, al cerebro le encanta que lo consienta. En algún momento por ahí alguien decía, el ego es malo. No, el ego es la cosa más maravillosa del mundo si el ser humano lo sabe manejar. ¿Qué es malo? La mediocridad. ¿Qué es malo? La incipiencia de la situación del no ser capaz. Eso es malísimo, eso es desastroso. Te voy a contar una incidencia en mi caso. Yo vine a coger un carro aquí hace 8 meses. La que maneja es mi esposa. Es más, ahorita me está diciendo, ¿vos por qué no coges el carro sabiendo que ya tienes pase? Yo, porque no me gusta fregarme la vida por huevones como que van al lado mío. ¿Sí? Porque es que la realidad es que la gente no conduce, la gente maneja. Y maneja para donde van. ¿Ya? Entonces, eso es otra cosa. Se comprobó en México, que es una de las ciudades más pobladas del mundo y la más poblada en Latinoamérica, de que la gente que se monta en un carro y gasta 1 hora de congestión genera un alterativo neuronal de 3.232 RATs. O sea, ni tomándose 2 copas de vino, usted alcanza a equilibrar su cerebro por estar en un taco. Wow. ¿Sí? Adicionalmente, nosotros atropellamos el cuerpo con la alimentación. ¿Sí? ¿Y sabe qué es lo más berraco, Alejo? Que es que no la atropellamos desde lo que comemos, la atropellamos desde lo que nos negamos. ¿Sí? Yo soy una persona que yo como a cualquier hora. Como frijoles a las 2 de la mañana, me como un perro a las 3, me encanta la comida mexicana, entonces como cuando salgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le doy gusto a mi cerebro de construir una línea de placer. Pero si yo le doy una línea de placer a mi cerebro y no hago ejercicio, el que paga el plato roto es el cuerpo. ¿Sí? No sé si la gente ha tenido la posibilidad, tú has tenido la oportunidad de meterte un chocolate suizo a la boca. Eso es un orgasmo alimenticio. Esa vaina es, mejor dicho, ahí no vale cualquier conducta X. O sea, el cerebro te da a vos una magnificencia de que te dice gracias. Y el cerebro lo retribuye. Por eso se determina con que el cacao es el alimento de los dioses. Entonces, ahí va el segundo dato. Consuma cacao, chocolate no, porque el chocolate tiene leche y la leche es para los terneros. ¿Sí? Los seres humanos no debemos generar consumos ni de leche, ni de cerdo, ni excesos de café. No debemos, eso atropella el cerebro. Una de las recomendaciones que yo le doy a la gente, cuando me preguntan por las líneas de alimentación, ¿sí? Es que usted se vea un programa de Futurama, era un programa que nosotros nos veíamos cuando estábamos chamos, ¿sí? Me están pegando el acento venezolano y mis compañeritas, un saludo para ellas. Cuando nosotros estábamos pelados, nosotros nos veíamos un programa que era Futurama, que era como la parte más tecnológica de los Simpsons, ¿sí? Ahí hay un programa que se llama El Capítulo del Café, se lo recomiendo. ¿Usted quiere ver cómo se vuelve usted mierda la cabeza de cuenta de la cafeína? Véase ese programa. ¿Sí? Adicionalmente, la cafeína altera las articulaciones porque va directamente al líquido sinovial. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros ponemos a trabajar al cerebro de una forma no funcional, porque le damos cosas que el cuerpo no necesita. ¿Sí? Entonces, lo primero, uno, tener claro de cómo se alimenta, cómo se van a alimentar, cómo lo tienen claro. Vea, eso, ustedes van a tener casi que un tutorial alimenticio en Mega Máquinas. Les vamos a decir, realmente, ¿usted cómo hace? ¿Qué quiere comer? Coma lo que le dé la gana, pero haga esto. ¿Sí?
¿qué no debe comer? Lo que usted cree que le va a hacer daño. O sea, si usted se sienta enfrente de una pizza tamaño familiar porque tiene queso y a usted ya el Hernán Toro le dijo no coma queso, pero usted la quiere comer, el que está pensando me va a hacer daño. No, o sea, no se exceda, no lleve el cerebro a excesos de trabajo. ¿Sí? Porque cuando vos llegas y coges y vos sometes el cerebro a esos excesos de trabajo, el cerebro deja de ser útil y se vuelve pragmático a nivel funcional. Entonces, primero, buscar alimentos que generen incidencia cerebral, los antioxidantes, el vino, el cacao, el aguacate es maravilloso, ¿sí? Los arándanos. Segundo, para que vos tengas una buena conducta cerebral, tenés que tener totalmente claro de que tenés que respetar tu sueño. Y respetar el sueño, contrario a lo que muchos dicen, que es dormir 8 horas, no, es dormir sano. ¿Sí? Mi esposa dice, yo amo las 8 horas, yo duermo 4. ¿Sí? ¿Pero por qué duermo 4? Porque la gente cree que dormir es acostarse y quedar de una. No, eso no es dormir, eso es estar agotado. ¿Sí? Está delineado en las conductas de la Universidad de Stanford para la medición del sueño, es que los seres humanos sí o sí nos demoramos 2.5 horas en entrar en estado de sueño real. ¿Sí? Entonces, desde ahí, el exceso es malo, mire, nosotros les vamos a ir respondiendo por Hernán Toro porque veo que hay muchas preguntas, pero entonces si me pongo a responderles los desenfoco y se nos vuelve esto. Es más, vea, les recomiendo un cuento bien grande. Uno, no les dé miedo preguntar en nuestras redes sociales. Alejo es una persona con la que yo quiero hacer un trabajo personal y vamos a enseñarle, no solamente lo va a hacer yo porque yo no soy egoísta con mi conocimiento, le vamos a enseñar a Alejo a que Alejo aprenda a enseñarle a la gente cómo se debe manejar el cerebro en inglés. ¿Sí? Y es que enseñarle al cerebro es muy fácil. Usted lo único que tiene que hacer es ser coherente. Cuando usted es coherente, usted escucha su cerebro, no escucha su conducta. Porque su conducta lo va a llevar al cuarto peor paso que un ser humano puede incidir. Y nosotros estamos tan pendientes de cómo funciona el mundo que nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, no, es que yo no me como un pedazo de aguacate porque es que el aguacate no es light. No, es que yo comeme un chocolate. No, es que yo me lo como, pero de los Ferrero porque esos valen 35.000 pesos y comprar cacao vale 4.200 pesos la libra. O sea, nos metemos en la cabeza tantas cosas que no necesitamos que dejamos de ser útiles para lo que nosotros realmente construimos. Entonces, doctor, usted mencionaba el tema del sueño y yo quiero detenerme ahí antes de hablar del taller para que toda la gente que nos está viendo hasta ahora, que sé que están antojados, que quedaron con 1.000.000 de preguntas, que quieren lograr esa capacidad que usted nos está hablando, pues ya le vamos a hablar del taller Mega Máquina, que va a ser una cosa increíble. El tema del sueño, usted dice que perfectamente en 4 horas usted ya repone, ya el cerebro descansó, pero nos vienen diciendo desde tiempos inmemorables de las 8 horas, que hay que tratar de dormir lo que más podamos e incluso se habla con peligro cuando uno dice, no, es que yo duermo menos de 5 horas. Rápidamente, ¿es eso lógico? ¿Se puede lograr? ¿Quién te lo dice, Alejo? No, pues durante toda la vida le han dicho a uno que hay que tratar de dormir sagradamente 8 horas y que lo mínimo sería dormir 6 porque si no el cerebro comienza a perder no sé qué capacidades de la verdad no tengo ni idea. Bueno, te voy a contar. ¿Quién te dice eso? La línea de la medicina occidental. ¿Listo? Porque los criterios van fundamentados en unos parámetros históricos antiquísimos. Y la línea del sueño de las 8 horas la deben dormir los niños hasta los 11 meses y las personas adultas después de los 75 años. La vida no se vino a dormir. La vida se vino a cuidarse bien para que el cuerpo tenga la capacidad de resistir la funcionabilidad que el cerebro tiene. El cerebro nunca para. O sea, porque vos te acostés a dormir, el cerebro no se te va a apagar. No, sacate esa vaina de la cabeza. Esto es un pajazo mental. ¿Sí? ¿El cerebro qué hace? Cambia el contexto. Actúa desde la base del descanso. Pero es que vos, ¿cómo me vas a decir a mí que dormís 8 horas si vos llegas y coges y lo primero que haces es acostarte con preocupaciones?
¿Sí? Lo segundo, te levantas pensando cómo vas a conquistar el mundo y que cuánto te vas a ganar la lotería y ni siquiera la compras. O sea, volvemos a lo mismo, te llenas la cabeza ahí. ¿Sí? Sí. Pero dejas de generar un proceso objetivo. Mi proceso objetivo es ¿qué? Que yo quiero estar tranquilo a mis 72 años y que mi familia tenga una trascendencia económica, que ellos vivan para lo que yo utilicé mi cerebro. El problema es de ellos si se la gastan. Esa es la realidad. O sea, yo a mis hijos no los voy a obligar, es que usted tiene que ser como yo, no, haga lo que le dé la gana y disfrúteselo. Fin de la historia. Usted se friega la vida, es su problema. ¿Sí? Entonces la realidad del sueño es que vos tenés que aprender a descansar, no a dormir. Por aquí me preguntaban que qué vitaminas son buenas para el cerebro. Listo. Si usted me dice qué tipo de cerebro tiene, yo le digo qué tipo de vitamina necesita. Sí, depende de cada persona. Supongo que obviamente eso es como decirle a la gente qué alimentación debería tener. Eso depende de cada persona. Doctor, antes de que se nos acabe el tiempo, agradeciéndole infinitamente este espacio y realmente pues quisiéramos quedarnos mucho tiempo con usted. Hay un taller que es del 12 de abril al 21 de mayo que se llama Mega Máquina. Es un taller que es virtual, pero también es presencial. ¿O cómo es la cosa? ¿Qué vamos a aprender? ¿Y dónde tengo más información? Porque queremos ir a aprender de todo lo que usted tiene para enseñar. Listo, bueno, Alejo. Vamos a hacer dos cosas. La primera es que vamos a generar toda la información desde el contexto de lo que es Segrainco. Listo. El taller se va a dictar por Hernán Toro, es virtual, pero la información está en Segrainco y está en todas mis redes sociales. Listo. Es un curso que por parámetro funcional tiene un costo, de acuerdo a mi acote científico, de $800, $700. Pero la realidad es que como lo vamos a hacer para Colombia y lo vamos a hacer desde una incidencia virtual, no lo podemos hacer presencial por aforos, porque las personas que lo íbamos a hacer, se va a hacer con mi grupo de trabajo, el aforamiento nos salía más costoso pagar las instalaciones que el mismo curso como tal. Entonces tomamos la decisión, y porque yo te atiendo pacientes en Bogotá, Villavicencio y de otras partes del mundo de habla hispana, entonces tomamos la decisión de hacerlo virtual. Entonces, ¿qué hicimos? Lo vamos a hacer virtual. ¿Listo? Los cupos son limitados por características de que como es un curso personalizado, entonces ese curso lo que va a tener es la posibilidad de que el determinado grupo de personas a todos se les entregue una incidencia propia. El taller se dicta en macro, porque trabajamos 2 clases a la semana, 2 horas, o sea, 4 horas a la semana, ¿sí? Bueno, listo, aquí ya me están aclarando porque yo lo tenía. Es de lunes a jueves, 2 horas, de 6 a 8, virtuales, listo. Perfecto. ¿Cuál es la ventaja? Que para las personas esto queda grabado. Entonces no tuvieron la posibilidad de estar en la clase, o sea, no pudieron interactuar. Lo sollado es que no lo digamos, vivamos completo. Pero si la persona no puede, entonces la persona simplemente a él se le guardan las memorias de lo que es el taller. 1. Listo. Entonces se hace en un tiempo récord porque nosotros certificamos por virtualidad la conducta cerebral. Entonces la persona va a salir con un lineamiento certificado de un taller funcional para el cerebro. O sea, para que la persona aprenda a manejar su conducta mental de una forma adecuada y con una línea de certificación por una empresa como Segrainco y como la marca Hernán Toro. ¿Listo? Entonces eso dura 40 horas. Esas 40 horas se distribuyen en un taller dinámico donde nosotros vamos a enseñarle a las personas a qué. Primero, a conocer su cerebro. ¿Listo? No el mío, no el de Hernán Toro, su cerebro. Segundo, a construir su línea de hábitos y conductas razonables para que su maquinita empiece a funcionar como usted debió haberla puesto a funcionar hace mucho rato. Tercero, enseñarle a la persona de que lo peor que puede construir es mitos. El cargarse los antecedentes, el trauma que le dijeron, lo que no pudo ser, no. O sea, es arrancar desde cero a darse cuenta de que su cerebro tiene un potencial que usted ha dejado de utilizar, pero que no lo vamos a juzgar porque no nos habíamos dado a la oportunidad de construir esto. El quinto es la forma de cómo desmitificar, o sea, sacarnos toda esa basura que nos metieron en la cabeza y aprender a darnos cuenta de que el cerebro es el sí, el no, el blanco, el negro y las cosas como son. ¿Listo? El sexto es generar el contexto de habitualidades sanas, cómo alimentarse, cómo dormir,
cuáles son las formas adecuadas de generar los procesos desde la mentalidad, los desligamientos emocionales, que eso es una basura horrible, porque nosotros construimos relaciones para los demás, no para nosotros, ¿sí? El séptimo, que es algo muy maravilloso, y es enseñarle a la gente cómo construir un emprendimiento sin necesidad de ser un genio ni un projectile, ¿sí? Que es el término que ya le dan a las personas que tienen altos lineamientos de emprendimiento. No, todos somos altamente emprendedores. ¿Qué pasa? Nos falta la capacidad de darnos cuenta que somos capaces. Entonces, enseñarle a las personas a generar un emprendimiento desde su capacidad cerebral. Y el último es... bueno, no, falta uno, sí, dale. Y el último es la incidencia de las emociones en la forma del cerebro. El cerebro no controla las emociones las controla el ser. Entonces a usted por emocionalidad le destinaron de que como usted es hijo de una familia pobre, usted tiene que ser pobre hasta que se muera. Como usted es el hijo de una persona tóxica, familiar de una persona tóxica, entonces usted tiene que cargar las toxicidades porque eso fue lo que a usted le procrastinaron. No procrastinen. Procrastinar es una palabra que se inventó alguien para decirle a usted, usted es un huevón que le devuelven la vida a mierda. No lo hagan. O sea, utilicen el cerebro en el ya, en el ahora. No programen cosas que ustedes van a volver fantasiosas. No, haga para que las cosas se den. No piense para creer que se van a dar. Eso es lo que vamos a aprender en Mega Máquinas. Yo pienso que, sin lugar a dudas, hacer un taller como estos es un antes y después en la vida de las personas, porque es aprender a manejar el aparato, digámoslo de cierta manera, la máquina, como usted le llama, que controla todo, no solamente lo físico, sino también lo emocional. Entonces, hay que hacerlo sí o sí. Doctor, ¿dónde encuentro información? En las redes sociales de Segrainco y en las de Hernán Toro, ¿cierto? No te escuché bien. En Segrainco y en Hernán Toro Grafólogo, ¿sí? Ok, perfecto. Ahí van a encontrar la información. Listo. Una noticia que yo quiero dar y lo quería dar aquí, listo, es que lo que voy a hacer es que las personas que más se destaquen en Mega Máquina, le voy a dar la posibilidad de que para el próximo curso, que es de grafología funcional, o sea, enseñarles a manejar la grafología funcional, les voy a regalar ese curso, que es un curso que lo solicitan